Hoy vamos a hablar una palabra que le pusimos como título: un buen oidor es un buen hacedor. Y vamos a comenzar leyendo ahí en Santiago, que va a ser nuestro pasaje base. Santiago capítulo 1, en el versículo 18. Amén. ¿Todos listos con la palabra? Dice así: Él, nuestro Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Un buen oidor es un buen hacedor. Hace un poco más de 2000 años, el Padre, en su buena voluntad, envió su palabra en Cristo. Y a través de esta palabra nos ha hecho a nosotros nacer de nuevo. Dice ahí el versículo 18 que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. ¿Cuántos son renacidos aquí? Todos los días le oro al Señor y le digo: Señor, fortalece a todos aquellos de la congregación que son verdaderamente tus hijos, que son verdaderamente nacidos de nuevo, porque Dios sabe y Dios conoce. Yo espero que aquí todos los que estamos seamos nacidos de nuevo, que todos hayamos nacido del Espíritu y que seamos verdaderamente hijos de Dios. Yo lo creo de mí. Yo creo que yo soy nacido de nuevo. Creo que el Espíritu Santo me engendró en Cristo hace como más de 30 años que creí en Él y lo acepté y me bauticé en Cristo. Pero todo eso sucede, ese renacimiento, ese nacer que habla ahí la palabra, sucede por medio de la palabra. Es la palabra la que nos ha hecho renacer. Porque hace más de 2000 años Dios envió su palabra en Cristo. Esa es la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Porque vean ustedes que antes de que Cristo viniera, la gente no nacía de nuevo. Entonces la palabra que nos hace nacer de nuevo es la palabra que Dios envió en Cristo. Venía en Él. Dice que Él mismo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él mismo es la palabra y Dios la envió. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nos habló. Dice una palabra en Hebreos que en otros tiempos Dios habló a los padres, a los antiguos, por los profetas, pero a nosotros nos ha hablado en el Hijo, por el Hijo. Jesucristo mismo nos dio la palabra, porque Él es la palabra. Y a través de esa palabra es que en su buena voluntad hoy estamos aquí adorando a Dios. Porque nos hizo nacer. No cuando nacimos de la carne. No, está hablando de cuando nacimos en el Espíritu. El nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero vean qué maravilloso. ¿Para qué nos hizo nacer? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros hemos llegado a ser las principales criaturas de Dios. Eso que dice ahí, para que seamos primicias de sus criaturas, es para que seamos príncipes, para que seamos principales. De todo lo que Dios ha creado, que nosotros seamos lo más importante. Por su palabra nos ha hecho nacer para que seamos eso, porque nosotros hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Y los hijos son lo más importante para el Padre. Dios ha creado ángeles, Dios ha creado muchos seres y ha creado muchas cosas, pero lo más importante que Dios ha creado fue a usted y a mí en Cristo, por su palabra. Por eso dice en el versículo 19,
Por esto que acabamos de compartir, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero vamos a ver la primera parte de ese versículo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si el Padre nos ha hecho a nosotros nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, si hemos nacido por medio de esa palabra que escuchamos en algún momento, dice, si esto es así y por medio de esa palabra llegamos a ser las criaturas más importantes de Dios, si esto es así, todo hombre sea pronto para oír. Porque si Dios a través del oír de su palabra nos llevó a ser lo más importante para Él, entonces si seguimos oyendo y tenemos prontitud para oír, disposición para oír, ¿cuántas más cosas recibiremos de Dios por el oír de su palabra? ¿Qué pasa si seguimos oyendo? ¿Cuánto más recibiremos de Dios? ¿Me estoy explicando? Por eso dice, como esto es así, todo hombre y mujer y joven y jovencita y toda persona sea pronto para oír, dispuesto para oír, porque hay más. De parte de Dios hay más, cada día hay más, que viene a nuestra vida a través de su palabra. Van a seguir sucediendo muchas cosas buenas en nuestra vida si seguimos oyendo. Amén. ¿Ha sido bueno lo que hemos recibido de Dios? En el versículo 16 ahí dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todo don perfecto desciende de Dios, pero viene a nosotros a través del oír. Lo que hemos recibido, todo aquel que ha nacido de nuevo, es un don perfecto. Ser hecho una nueva criatura en Cristo. Todo don perfecto desciende de lo alto, pero hay muchos dones perfectos que Dios tiene para nosotros. Ese don perfecto ha llegado a estar en nuestra vida, Cristo en nosotros. Si seguimos oyendo, si somos buenos oidores, vamos a seguir recibiendo de Dios. Lucas 8, versículo 16, dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Esta palabra viene del contexto anterior, donde Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador y le está diciendo a la gente que hay diferentes formas de oír. Le está diciendo a los discípulos, hay diferentes oídos. Hay unos que oyen de una manera y otros de otra, y hay unos que no oyen bien. Y luego dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, Dios habla. Los misterios ocultos se ha decidido a manifestarlos. Él los habla. Todo Dios lo quiere dar a conocer. No se enciende una luz y se pone debajo de un canasto, de una vasija, ni debajo de la cama, sino que se pone en el candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra de Dios es luz y Él la da a conocer. Él no la esconde en una cueva allá. Por eso se predica la palabra. Porque Dios la ha puesto en un candelero para que alumbre a todos. Amén. Entonces todos la escuchamos. Dios no está escondiendo nada. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice Jesús. Esto lo han interpretado mal, este pasaje. Hay gente que dice que si usted anda en pecado no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Están en otro lado. Eso no es así. No está hablando de eso. Está hablando de la palabra de Dios. Les aclaro que lo que aquí está diciendo es que Dios ha dado su palabra para que todo el mundo la oiga. Pero dice una cosa en el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, que Jesús nos está enseñando que dependiendo de la actitud que nosotros tengamos para oír, así vamos a recibir.
Por eso dice, mirad cómo oís. ¿Qué disposición tenemos para oír la palabra de Dios? Mirad, vigilen, pongan la atención. ¿Qué disposición tiene usted para oír la palabra? ¿La está disfrutando? ¿Anhela usted la palabra de Dios? ¿Tiene esa disposición hacia la palabra? De venir aquí cada domingo a escuchar la palabra de Dios, de coger su Biblia y leer y disfrutar de la palabra de Dios y oír y decir, pensar, ¿qué me quieres decir? Quiero escucharte, Señor. Mirad cómo oís. Luego dice, porque a todo el que tiene se le dará. ¿Cómo es que se le da? ¿Cómo es que recibimos de Dios? Oyendo. Con una buena disposición, con una buena actitud de oír al Señor. Porque es a través de su palabra que Él nos da. Todo lo que recibimos de Dios nos lo da a través de su palabra. Por eso el oír es tan importante. El buen oído es importantísimo ante Dios. Por eso Jesús dice, miren cómo están oyendo. Porque si oyen bien y ya usted tiene, se le va a dar más. Va a recibir más. No solamente el nacer de nuevo, sino que va a recibir más. Pero dice, pero al que no tiene, ¿por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque no escucha bien, no tiene un buen oír. Pero al que no tiene, entonces, aún lo que tiene o lo que piensa tener, lo perderá. Es más, al que no tiene y no tiene un buen oír, si en algún momento escuchó y perdió el buen oír, tal vez tuvo el buen oír en otro tiempo y lo perdió. Y tal vez obtuvo algo cuando tuvo el buen oír, pero se ha descuidado y está perdiendo el buen oír. Hay que tener cuidado. Porque si tenemos algo y perdemos el buen oír, aún lo que tenemos lo perderemos. Amén. ¿Qué pasa con una persona distraída? Voy a decirles algo, un pequeño detalle que me motivó a compartir esta palabra. El domingo pasado yo estaba por ahí escuchando la palabra y en eso vi a alguien que pasó. Y yo dije, o el Señor me mostró, si una persona anda distraída del oír de la palabra de Dios, ¿cuándo crecerá? ¿Cuándo crecerá? Porque vamos creciendo por el oír de la palabra de Dios. Pero si una persona anda distraída y no oye, ¿cuándo crecerá? Y le duele a uno más bien cuando a veces las mamás tienen que salir con los niños pequeños y todo eso, ¿verdad? Pero ni modo. Pero hay veces que no es por eso. Hay veces es por distracción, porque la persona no tiene un buen oír, no tiene una buena disposición. Pero sí me puso a pensar, ¿cuándo crecerá? Como dice aquella canción, pasarán más de 1000 años y no crecerá. Porque ¿cómo es que recibimos? Por el oír. Al que tiene se le dará y tendrá más. Y cada vez va a tener más. Pero si uno anda distraído del oír de la palabra de Dios, nunca puede crecer y nunca puede recibir. Y hay mucho que Dios quiere darnos. Dios tiene mucho para nosotros. Pero lo vamos a recibir a través del buen oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo fue que nacimos de nuevo? Por el oír. ¿Cómo vamos a recibir más? Por el oír. Voy a decir cosas. Hermanos, uno ve las actitudes. Y por eso tal vez oré, Señor, tu palabra nos exhorta, nos enseña y nos consuela. Uno ve las actitudes. Hermanos, es triste ver que hay personas que vienen a congregarse, no han entendido. Voy a decir de todo un poco para que cuando me toca que dar clases en la escuela bíblica, entonces voy. El día que me toca que servir, entonces voy. Cuando me toca que cantar, cuando mi hija danza, ese día vienen y se congregan. Solamente ese día. No han entendido. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? No han entendido. Uno viene aquí a adorar a Dios. Uno viene aquí a agradecerle a Dios. Mire, ahí tengo un salmo que es larguísimo, el Salmo 107. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Qué es lo que venimos a hacer? En parte venimos a alabarlo y también a escucharlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo alabamos? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Estamos aquí por misericordia, hermanos. Mi esposa oraba ahora y decía, Señor, gracias porque nos libraste del infierno.
Te adoramos porque nos libraste del infierno. Por su misericordia. ¿Acaso alguno de aquí merece la salvación? Estamos aquí porque por la misericordia Él nos salvó. Nos ha perdonado. Si no, todos estaríamos listos para el clima caliente. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué dice? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dígalo, que lo alabamos porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hemos sido redimidos ¿de qué? Del poder del enemigo. Dice, y los ha congregado. ¿Quién nos congregó aquí? ¿Usted está aquí porque Dios lo congregó? Es Dios. Usted no está aquí porque usted quiso. Usted está aquí por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Y Él lo ha congregado y a Él en su buena voluntad le plació hacernos nacer por medio de su palabra. Y nos ha librado del enemigo, porque si no el enemigo nos tendría hechos una desgracia. Y nos ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todas partes, todos los puntos. Versículo 4. Anduvieron perdidos. ¿Cuántos? Por el desierto, por el vacío, por la soledad, sin camino. Hoy tenemos camino. Jesucristo es el camino. Sin hallar ciudad en donde vivir, no teníamos. Ahora tenemos ciudad celestial. Ahora tenemos ciudad para vivir eternamente. Antes nos moríamos y acaso teníamos ciudad. Hoy usted se muere en Cristo y usted tiene ciudad celestial. Pero antes se moría uno y no tenía ciudad. Lo que tenía era un llamarón esperándolo y un montón de gusanos. Sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Así vivíamos. Entonces, dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Hoy estamos ya participando de las bendiciones de Dios, de su ciudad habitable, de su presencia. Cada vez hay más. Y cuando nos vayamos de aquí todavía más. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo no lo vamos a alabar? Por eso venimos aquí, porque entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Nos llena el Señor el alma. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, encarcelados. Ahí estábamos. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, lo que nos esclavizaba. Desmenuzó los cerrojos de hierro, las prisiones de las aflicciones, a través del pecado y cómo el Satanás nos tenía esclavos. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ahí estuvimos, en la pura puerta. Si hubiéramos muerto algunos hace unos años, hubiéramos caído. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vea el 20. Envió su palabra y los sanó. Él envió a Cristo para sanarnos, para salvarnos y los libró de su ruina. Ya nosotros no somos arruinados. En Cristo Jesús tenemos todo. Por eso es que yo digo, hay personas que necesitan oír, porque algunos aún, habiendo tenido la oportunidad, viven medio arruinados. Y no estoy hablando solamente en lo material, porque también hasta en lo material. Estoy hablando de la ruina en el alma. Arruinados en el alma. Dios no quiere que estemos arruinados. Para eso Él envió su palabra. Pero ¿qué necesitamos? Oír. Si andamos distraídos, si aparecemos para oír la palabra una vez al mes, no se va a crecer, no se va a recibir. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y repite, porque es lo que hay que hacer. Ofrezcan sacrificios de alabanza, hermanos, sacrificios de alabanza. Publiquen sus obras con júbilo. Hay que ofrecer sacrificios de alabanza. Usted viene aquí
Hermano, acuérdese lo que Dios ha hecho por usted y levante las manos y alabe a Dios. Recuerde que Él es bueno. Esfuércese en alabar a Dios para que disfrute, cante, abra su boca y alabe a Dios. No se quede ahí sentado, como si Dios no hubiera hecho nada por usted, si nos libró de ir al infierno. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas en el mar. Y cambia la tempestad en la vida también. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Cuántos quieren llegar a buen puerto? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Vean lo que Dios hace. Él convierte los ríos en desierto. Eso es malo, ¿verdad? Y los manantiales de aguas en sequedales. La tierra fructífera la convierte en estéril, ya no produce. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Pero vean lo que sigue. Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Cuando agradamos al Señor, viene lo bueno. ¿Qué queremos? ¿Pasar de lo malo a lo bueno o pasar de lo bueno a lo malo? De lo malo a lo bueno. Si estoy en un desierto, lo que quiero es que pase a ser un río. No estar en un río y pasar a un desierto. Pasar a la necesidad. Pero ¿para qué fue que el Señor envió su palabra? Él envió su palabra para prosperarnos y para sacarnos de la ruina. Él envió su palabra para que nosotros pasemos de un desierto a un río. Que pasemos de un sequedal a un estanque, donde no hay necesidad. Amén. Lean el versículo 41, dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién? ¿Entiende usted? ¿Es usted sabio? ¿Y entiende esto? ¿Entiende la misericordia de Dios? Por eso necesitamos seguir oyendo. Mirad cómo oís. Hermanos, si Dios lo exhorta, dele gracias, porque es porque Dios lo ama. Hechos 28-25 dice: y como no estuvieron de acuerdo entre sí, una situación que se estaba dando ahí, Pablo estaba predicando, como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles. Dios le dijo a Isaías: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí está hablando de la pérdida por el mal oír. Que Jesús dijo: cuiden cómo oyen. Cuando hay un mal oír, hay pérdida. Cuando Dios le dice a Isaías: ve y dile a este pueblo estas palabras, les dice: ustedes ven y no perciben, oyen y no entienden. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se llenó el corazón de grasa y se volvieron insensibles a la voz de Dios. Hermanos, no podemos ser insensibles a la voz de Dios. Si uno se vuelve insensible a la voz de Dios, comienza a perder. Y vean en qué termina ese pasaje. Dice que a causa de eso, del mal oír, entonces no se podían convertir. Porque ¿cómo es que se convierte uno? Buen oír. La fe viene por el buen oír la palabra de Dios. Ni se conviertan. Pero eso tiene que ver con salvación. Pero hay algo más que está al final de esa palabra. ¿Qué dice? Sanidad. Para recibir sanidad hay que parar las orejas delante de Dios. Hay que tener buen oír para recibir sanidad. Porque dice que a causa del mal oír no se convertían y el Señor no los podía sanar.
Porque la voluntad de Dios para sus hijos es que estemos sanos. Sanos, completamente sanos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Envió su palabra y lo sanó. Por eso es que dice Santiago que si Dios nos hizo nacer por la palabra, de verdad, seamos prontos para oír, dispuestos para oír la palabra de Dios. No escuche sus propios pensamientos, no escuche las circunstancias, no escuche un montón de cosas negativas. De todas partes fluyen, hablando acerca del poder de la enfermedad, hablando acerca del poder de la pobreza, del poder de la necesidad. Pero no oiga eso, oiga la voz de Dios. Escuche el poder de la salvación, el poder de la sanidad, el poder de la bendición. Esa es la voz de Dios. Si tenemos un buen oír, vamos a recibir más de Dios. Más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Todos queremos más de Dios. Vuélvase a Santiago, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Primero hay que ser buen oidor. Eso es lo principal. Pero cuando uno es un buen oidor, eso va a traer un cambio. Y la persona se va a convertir en un hablador sereno, va a hablar en su tiempo y va a evitar la ira. Va a ser una persona diferente. Porque dice que la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Entonces, necesitamos ser prontos para oír la voz de Dios y estar bien conectados con el Señor para recibir de Dios y tener serenidad en nuestra vida en vez de ira. ¿Cuántas veces usted se enoja por circunstancias? Porque las cosas no salen como usted quiere. Pero ¿no será que le falta un poco de oír? ¿Le falta más oír a la palabra de Dios? Porque todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El que es un buen oidor de la palabra de Dios, que es reflexivo y cuando habla, habla como tiene que hablar. Y no va a estar lleno de ira, no va a vivir enojándose por las situaciones, por las circunstancias, sino que va a vivir agradecido, alabando a Dios, porque vive en bendición. Una de las razones principales por las que las personas se llenan de ira es porque no tienen la actitud correcta para escuchar a Dios. Si usted cada día escucha a Dios, todo va a ser diferente. Va a tener paz, va a tener gozo, va a tener dirección de Dios. Van a suceder milagros en su vida, las condiciones van a cambiar en su vida. Todo a su alrededor va a cambiar. ¿Por qué va a enojarse entonces? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. O sea, las palabras de Cristo, lo que está implantado, yo tengo que recibirlo. No puedo rechazarlo. Debo recibirlo porque es la palabra implantada, es la palabra de Dios. Eso no va a cambiar. Las cosas son como son y yo debo recibirlas con mansedumbre. Van a ser de bendición para mi vida. ¿Por qué las quiero rechazar? ¿Por qué no quiero aceptarlas? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vean el poder que tiene la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que puede afectar nuestro oído espiritual, impedir que tengamos un buen oír, es el pecado. ¿Por qué no vamos a querer recibir la palabra de Dios, y no someterme a ella? Porque yo necesito oírla para vivir en ella, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer que yo no quiera oírla? El pecado. Por eso dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque cuando una persona está participando de lo inmundo, su alma no va a tener anhelo de oír la palabra de Dios. Eso es así. Cuando cualquiera de nosotros comienza a participar de pecado, de cosas inmundas, de cualquier tipo de malicia, eso va a desanimar, va a desinflar el alma, el anhelo del alma de escuchar. El pecado nos quita ese deseo, nos quita la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos recibir la palabra implantada? ¿Qué es lo que dice ahí? Porque ella es la que nos salva. Si yo no recibo la palabra implantada, ni voy a ser salvo, ni voy a ser sano, ni voy a ser bendecido, porque es a través de la palabra que yo puedo recibir. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a nosotros a la acción. Dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Eso es acción. Cuando tenemos un buen oír de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada, porque vamos a actuar. ¿Para qué oímos la palabra? Para vivir en ella, para obedecerla, para hacerla. Si nosotros oímos la palabra con un mal oído, la oímos, pero no la hacemos. ¿Y qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Porque usted puede venir aquí y usted puede oír la palabra, pero luego usted se va y no la hace, usted se engaña. No está viviendo en la palabra. Dice, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, oidor y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando usted se mira en el espejo, usted considera su rostro natural. Y usted está ahí al frente del espejo. Y usted se ve todos los detalles de su rostro. Pero cuando usted se va del espejo, usted olvida su rostro. Yo le puedo ver la cara a ustedes y ustedes me pueden ver la mía. Pero usted se puede ver la suya. Trate de verse su cara. Vuelva los ojos al revés. Nadie se puede ver la cara. Dígame cómo es usted. Nadie sabe cómo es en este momento. ¿Usted se acuerda cómo es usted? ¿Verdad que no se puede? Por eso es que cuando uno se ve en el espejo, en el último toque, usted trata de capturar la mejor impresión. Y más cuando uno está jovencito. Y llega y se ve aquí, y se ve allá, y se acomoda el último pelo, y se pasa un rato ahí, hasta tratar de asegurarse que tiene la mejor impresión. Y va, y ya se va, pero luego se devuelve y otra vez. Usted está seguro que tiene la cara bien arregladita, ¿verdad que sí? Que está bien peinadita. Pues no esté tan seguro. Eso fue hace como 2 horas. ¿Qué dice la palabra? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es el que es oidor, pero no hacedor de la palabra. Porque oye, pero no oye atentamente, y luego se va y olvida la palabra. Y cuando se va a vivir, ya no vive de acuerdo a la palabra, sino que vive de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a lo que le dicta el mundo, de acuerdo a lo que le dicta la carne y de acuerdo a lo que le dicta el diablo. Así es el que es oidor y no hacedor de la palabra. Pero vean lo que sigue. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que es oidor y hacedor es el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Las palabras de Cristo son la perfecta ley, es la ley de la libertad. La perfecta ley es Cristo en el corazón de nosotros. El que es oidor y hacedor se fija en la palabra como fijarse en el espejo, pero nunca abandona el espejo. Nunca deja de mirar el espejo. Nunca deja de percibir el reflejo de la palabra en su vida. Es decir, es como que usted se quedó toda la vida enfrente del espejo y nunca se movió de ahí y se quedó mirando atentamente, considerando su rostro. Y nunca se olvida de su rostro porque ahí está siempre al frente. Ese es el oidor y hacedor de la palabra. Nunca pierde el reflejo de la palabra en su vida. Está mirándolo atentamente, constantemente y viviendo conforme a esa palabra. Porque es un buen oidor. El buen oidor es un buen hacedor de la palabra. Ok, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, persevera, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cuál obra? La obra que le dice la palabra. Usted lee la palabra y la palabra nos lleva a una acción. Por eso hay que ser oidor y hacedor de la obra. Usted lee la palabra y esa palabra le va a indicar a usted cómo vivir, cómo actuar.
Entonces, el que es oidor y hacedor de la palabra, mira atentamente y aquello lo lleva a la acción, lo lleva a la realización de la obra que dice la palabra, a vivir como la palabra le enseña. Y luego, ¿qué pasa como resultado? Entonces es bienaventurado en lo que hace. Es decir, tiene felicidad, tiene bendición, tiene paz, tiene gozo, tiene sanidad, tiene todo lo bueno, porque tiene el resultado. Pero si una persona es oidora, pero no hacedora, no va a ser bienaventurado, porque no va a recibir lo que Dios tiene para su vida. Y una cosa importante, hermanos. Entonces, la persona que se expone, la persona que se presenta, que mira atentamente la palabra de Dios y constantemente, esa persona sí va a cambiar. Esa persona sí va a tener un cambio. A esa no le va a pasar lo de la canción, que pasarán más de 1000 años. No, esa persona sí va a crecer, porque mira atentamente. Entonces crece y se fortalece. Y alcanza todo lo que Dios tiene para su vida. Terminamos con Lucas capítulo 6, 46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué queremos? ¿Firmeza o ruina? ¿Bendición o ruina? Queremos bendición, amén. Entonces, hermanos, nos conviene ser buenos oidores de la palabra de Dios, ser oidores reflexivos, porque, hermanos, así vamos a tener un buen resultado. Amén. Alabe al Señor. Déselo a Él. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Merece Él que lo alabemos? Gloria a su nombre.